Me di cuenta de repente como que estaba haciendo muchas cosas, pero que no estaba disfrutando el proceso. Y ahí fue cuando dije, no más. Voy a hacer un análisis muy profundo de todos los proyectos y de todo lo que tengo en mi vida y voy a empezar a quitar aquello que no está alineado con mi propósito de vida y con mi misión en esta encarnación. Estoy en este proceso de transición en el cual estoy cerrando un capítulo muy importante de 10 años de haber trabajado en una clínica y ahora empezando mi propio proyecto. Y entonces fue como este punto de quiebre que para mí fue espiritualmente y energéticamente muy importante. La odontología es una de esas áreas que tiene muy mal nombre, que tiene muy mala reputación y que un gran porcentaje de la población odia ir a ver al dentista. Goldberg es un espacio de wellness. Es un espacio en donde trabajaremos una filosofía que estamos desarrollando que la estamos llamando odontología funcional. Y odontología funcional integra estas tres esferas: mente, cuerpo y espíritu. Y todo eso lo hacemos en un mismo espacio. Es un espacio en donde cuidamos al paciente. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy nos acompaña el doctor Jack Goldberg, un profesional de la salud y comprometido con el bienestar integral, no solo de sus pacientes, sino también pues, de toda la gente que lo sigue en sus redes sociales. Jack, es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, querido. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo y con toda tu audiencia compartiendo. Gracias, Jack. Fíjate que aquí en Creciendo pues nos gusta muchas veces empezar el podcast con algún dato curioso o con algún punto de quiebre. Y pues precisamente dando contexto, sé que vienes de un viaje de Asia en el cual pues has reconectado contigo mismo después de un cierre de un capítulo de tu vida. Platícanos un poco de ese viaje, cómo fue, cómo fuiste a reconectar. Gracias. Pues sí, la verdad que para mí los viajes siempre han sido mi pasión. Yo digo que trabajo para viajar y con mi esposa siempre estamos buscando qué viaje interesante hacer y cosas diferentes. Y este ha sido un semestre, diría, el último semestre del 2024 muy interesante, que ya entraremos a profundidad, pero primero un retiro en la selva amazónica en verano, luego hice el Camino de Santiago, que invité a mi padre de su cumpleaños, y ahora cerramos con este último viaje que comentas, que estuvimos en Bután, y estuve en un monasterio con mi Rinpoche, que es mi gurú, 3 días. Entonces fue un viaje de cierre, porque estoy en este proceso de transición en el cual estoy cerrando un capítulo muy importante de 10 años de haber trabajado en una clínica y ahora empezando mi propio proyecto. Y entonces fue como este punto de quiebre que para mí fue espiritualmente y energéticamente muy importante hacer un cierre, ir a un espacio para poder reconectarme conmigo mismo, con mi esencia, con mi visión, con mi propósito. De esa forma poder recargar energías en un lugar hermoso y poder regresar con todo. Así que sí, fue un viaje, un parteaguas en mi vida, la verdad. Oye, me llama la atención de tu Rinpoche. ¿Eres budista? Mira, soy todo Ajá. y soy nada. Y algo que he aprendido en los últimos años es a no ponernos etiquetas, porque creo que como humanidad somos mucho de qué eres, ¿no? Y me dicen, es que tú eres dentista. Sí, soy dentista, pero también soy espiritual, pero también soy instructor de breathwork, pero también... Y yo soy religión, soy judío de religión, me gusta la parte espiritual del judaísmo, la parte de Kabbalah, me gusta mucho la parte de comunidad y la parte de tradición, pero respeto todas las religiones y me gusta aprender de todas las religiones. Entonces, más que un tema de ser o no ser budista, es un tema más espiritual de aprender de gente más iluminada. Ajá. Y sí me gusta mucho la filosofía budista de cómo ven la vida, de cómo ven la muerte, de cómo entienden la impermanencia. Y para mí fue más un tema espiritual y de meditación que religioso. Pero te digo, pues para mí yo siento que somos multifacéticos, ¿no? Se me hace padrísimo. Y justamente me preguntan, oye, ¿por qué vas a entrevistar a un dentista si tu podcast es de wellness y el tema de, ya sabes, equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu? Y precisamente, pues por lo que vamos a platicar ahorita es lo que me llama mucho la atención, esa cómo integras pues los diferentes conceptos y se me hace increíble que lo estés haciendo en tu profesión y particularmente en un área que pues a muchos
no es tu máximo ir al dentista, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante. Y entre paréntesis te comento, me llamó la atención el tema del budismo porque mi mamá es budista. Entonces, pues eso he aprendido por mucho tiempo. Yo me considero como tú un todólogo y pues lo que me gusta de cada cosa, tratando de ser un mejor ser espiritual, y todos estos conceptos que estás comentando me gustan mucho. Y del judaísmo algo que me encanta es esta parte del Día del Perdón que tienen, que se me hace extraordinario. Digo, eso lo deberíamos de tener todos, se me hace algo increíble. Entonces, pues es un placer poder platicar contigo, Jack. Hoy, ¿cómo ves el equilibrio y el bienestar? Es algo que he ido cambiando mucho. Yo empecé a trabajar en este tema de wellness, de biohacking, de entender cómo poder optimizarnos como seres humanos en mente, cuerpo y espíritu, porque creo que siempre son las tres esferas. Muchas veces hablamos solamente de cuerpo, que está perfecto, hablamos de mente, hablamos de manejo de ansiedad y a veces hablamos del tema espiritual. Entonces a mí me gusta integrar las tres. Yo empiezo a estudiar biohacking, a entender. Sí, he visto que has tenido aquí, estuvo Regina contigo, Marco, platicando el budismo, y estuvo Patricio Ochoa hace poquito hablando de wellness. Entonces, para mí ha sido mucho esto, ¿no? Seguir a todos los que ya leíste, a Peter Attia, a David Sinclair, a Joe Dispenza, toda esta gente que me ha inspirado muchísimo. Y para mí es cómo integrarlo en mi vida, cómo integrarlo con mi esposa. Tengo 3 hijos, entonces cómo ser yo un mejor ser humano en mi vida, en esta 3D con mi familia. Y eso me ha llevado hoy a crear una filosofía de trabajo que es cómo llevar eso a la odontología. Y como bien dices, la odontología es una de esas áreas que tiene muy mal nombre, que tiene muy mala reputación y que un gran porcentaje de la población odia ir a ver al dentista. Es una realidad. Yo tengo muchos colegas que se enojan con este tema, ¿no? Porque es muy común que el paciente llegue y me diga, odio venir al dentista. Yo le digo, estás aquí, o sea, estás en mi casa. O sea, que llegues a casa de alguien y decirle, oye, odio verte. Es como, como que ubícate un poquito, pero yo hoy me río y hoy, en vez de pelearme con ese hecho, lo he analizado a profundidad a través de mucha investigación y he entendido que hay un trauma en la sociedad con el dentista. Y entonces puedo pelearme yo con eso y tratar de convencerte, no, no te preocupes, es que te vamos a atender bien. O entender que hay un trauma y mejor tratarlo desde ahí, trabajarlo desde ahí. Entonces, a través de 10 años de práctica privada ahora en México, estudié yo en Estados Unidos, estuve en Estados Unidos 4 años haciendo 2 especialidades y una maestría. Y a través de todo ese proceso fui creando lo que hoy se ha convertido en mi filosofía de vida, que a la vez la llevo al trabajo, porque yo creo que no debemos de separar lo que uno hace en casa y lo que uno hace en el trabajo. Entonces, ha sido un challenge, ha sido difícil llevar esto a la odontología, que es una profesión bastante tradicional y conservadora, y cómo romper estos paradigmas y cómo salirnos mucho de la caja, porque así como te dicen a ti, ¿por qué vas a entrevistar a un dentista? A mí me dicen, pues, ¿por qué un dentista va a hablar de espiritualidad o va a hablar de meditación? Y entonces, ¿cómo encontrar esos hilos conductores y poderlo unir para dar una mejor experiencia? Es lo que hoy hemos creado y aparte me siento muy agradecido contigo y muy feliz de lanzar públicamente este proyecto que llevamos cocinando mucho tiempo y que sea en este espacio y en tu podcast. Me siento muy honrado. Se me hace increíble y creo que también para los que nos están escuchando, porque pues muchas veces la gente piensa como que el tema de la odontología como simplemente la limpieza bucal, ¿no? Y pues hemos platicado aquí de muchos conceptos entre mente, cuerpo y espíritu. De la parte cuerpo, pues la parte de la nutrición, hemos hablado del tema de la longevidad y de alguna forma todo cómo se interconecta, ¿no? Y de todo lo que comemos, pues ahora sí que todo entra por la boca y la microbiota, cómo se conecta y es la primera parte dentro de justamente la microbiota, que pues lo vamos a platicar ahorita más adelante. Pero platícame qué es lo que más te motiva de este año que está empezando. Pues mira, lo que más me emociona en este año definitivamente es el lanzamiento de Goldberg. Goldberg es un espacio de wellness, es un espacio en donde trabajaremos una filosofía que estamos desarrollando que la estamos llamando odontología funcional. Y odontología funcional integra estas 3 esferas, mente, cuerpo y espíritu. Y todo eso lo hacemos en un mismo espacio. Es un espacio en donde cuidamos al paciente como una persona, porque muchas veces la medicina
y por lo tanto la odontología se ha cambiado a ver al paciente como uno más, ¿no? Como un número, como un expediente y como una persona más. Y se ha perdido esta personalización del tratamiento. Entonces aquí lo que buscamos es realmente entender al paciente como un ente integral, holístico, 360 y poder trabajar desde la odontología para poder mejorar su estilo de vida. Y como dices, la parte de la boca ha sido muy olvidada también. Nunca he entendido en qué momento alguien decidió que la odontología se separara de la medicina. Es de las pocas especialidades médicas, porque no deja de ser una especialidad médica, que no tienes que estudiar medicina para hacer odontología. Si quieres ser oftalmólogo, si quieres ser ginecólogo, si quieres ser internista, tienes que hacer medicina y luego te especializas. Si quieres ser odontólogo, vas directo a odontología. Y esa separación ha causado, yo creo, problemas importantes porque se le ha perdido mucha relevancia. Y como bien decías, la boca es la entrada de todo lo demás. Todo nuestro sistema gastrointestinal, la microbiota, empieza en la boca. Sí. Y al final, si no tratamos eso, pues es difícil que podamos tener un balance general. Ahora, antes de empezar, ¿cómo estás tratando o cómo vas a implementar esta práctica? Primero, ¿cómo empiezas tú tu camino espiritual? Digo, si quieres, cronológicamente, ¿dónde estabas hace 10 años? Pues en este periodo que estuviste, ¿y cómo empiezas tu camino espiritual? Claro, y me encanta que toques este punto porque va muy de la mano. Al final es parte de lo que me ha llevado a ser quien soy. Yo, como te decía, estudié odontología en Unitec, aquí en la Ciudad de México. Hice la carrera de odontología, que son 4 años, un año de servicio social. Y vengo de familia de profesionistas. Mi padre es médico, es internista, gastroenterólogo. Mi madre es psicóloga. Los dos overachievers, los dos con maestrías, los dos con clínicas súper exitosas. Muy buenos padres, muy bien balanceadas sus vidas. Entonces siempre fueron ese ejemplo que yo estaba buscando. Pero sí existía este deber ser, ¿no? O el que esperan. Tengo 2 hermanos mayores, uno en finanzas, con un MBA, y el otro abogado, con una maestría en leyes. Entonces, siempre ha sido un poco el camino. Yo soy el más chico y era como, bueno, vas a estudiar y después, ¿a dónde te vas a ir a hacer la maestría en Estados Unidos? No es si la vas a hacer, ¿no? Es a dónde. Sí. Y entonces seguí eso y la verdad que no me arrepiento. Siempre fui muy buen estudiante, siempre se me facilitó. Entonces la parte se fue acomodando todo muy fácil. Acabo el servicio social y entro en USC, en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, que es la mejor universidad para hacer lo que yo hice, que es la especialidad en rehabilitación y estética. Son 3 años dificilísimos en mi vida. El primer año, sobre todo, yo llegué creo que tenía yo 24 años y el que seguía era de 38 años y los demás para arriba, todos con doble PhD. Yo era viniendo de Unitec en México y venía muy poco preparado, entonces el primer año sí fue muy difícil poder alcanzar el ritmo y pues fue a base de mucho esfuerzo y estudio, pero disfrutándolo. Y luego el segundo año ya me estabilicé un poquito. Lo que traemos mucho los latinoamericanos es mucha mejor mano. O sea, Sí. no traemos mucha parte de ciencias básicas, pero la parte práctica pues tenemos mucho más que lo que estudian en Estados Unidos. Entonces se facilitó. Me fue muy bien en esa parte y yo ya empecé con este gusanito de, bueno, ¿y qué sigue, no? O sea, y bueno, ya le agarré la onda a esto y ahora qué sigue. Entonces entré a una maestría en USC también, que era una maestría en ciencias en dolor orofacial, medicina oral y apnea del sueño. Y eso hace mucho sentido a lo que hago hoy en día. Y es una maestría de 3 años y empiezo a entender mucho más el sistema completo. Porque pues, en un Master of Science entiendes mucho más el sistema completo y empiezo a entender como, bueno, va más allá de la boca. Empiezo a entender temas de respiración, apnea del sueño, microbiota, cómo eso se conecta con la boca, lo demás, pues el sistema en general en el cuerpo. Y de ahí estuve 3 años en Los Ángeles. Quiero más, me voy a hacer un año a Louisville, Kentucky, que me dan una beca de una non-profit en Suiza, que escoge a los 10 alumnos más destacados en el mundo y te da una beca para ir a estudiar una subespecialidad en cirugía de implantes y cirugía reconstructiva. Cuando me dicen dónde te vas a ir a Louisville, Kentucky, yo dije, ¿dónde está eso en el mapa? Con mi esposa, ya estaba casada con Michelle, y dijimos, pues vámonos, increíble oportunidad que nos están dando una beca, ir a vivir en una ciudad nueva. Nos fuimos un año que fue espectacular. Estuvimos ahí un año y entramos en esta disyuntiva de quedarnos a vivir en Estados Unidos. Yo saco los boards, tengo la licencia para trabajar en Estados Unidos, hago toda la parte académica de exámenes
y decidimos, queremos vivir en Estados Unidos y nos queremos regresar a México. Ujú. Y Michelle y yo decidimos regresarnos a México, porque México es nuestro país, porque amamos México con lo bueno y con lo malo, pero queríamos que nuestra familia, que nuestros hijos crecieran como nosotros crecimos en México, y decidimos regresar aquí. Es un país lleno de oportunidades, con gente increíble. Totalmente. Y sobre todo en la parte de medicina, esta calidez que tienes con el paciente y esta relación que puedes generar, que en Estados Unidos es mucho más frío. Entonces, Mi hermana vivió en Miami 13 años y ella venía al doctor a México. tengo muchísimos así que vienen a vernos. Y justamente platicando con mi tío y mis primos viven en California, en San Diego, y pues justamente, ¿no? O sea, el otro día justo me estaba platicando mi tío, es que cuando tienes un tema que quieres ver a un doctor, si no tienes la conexión para ver al cardiólogo, te dan la cita en 3 meses. Y si vas al hospital y te tienen que operar, te opera el de urgencias. Entonces, es una bendición la medicina en México, la verdad. Y sí, esta conexión, o sea, el poder hablar. En Estados Unidos vienen, te operan y no vuelves a ver al doctor. Sí. Entonces aquí, esta conexión que tienes con el paciente, que otra vez se vuelve un tema humano y un tema de conexión, Ujú. va más allá de la cirugía, es quién eres como persona. Entonces vuelvo a México y feliz de esa decisión. Me preguntan mucho, oye, ¿te hubiera gustado quedarte allá? No sé qué hubiera sido, ¿no? Nunca sabes cómo hubiera sido la vida, pero hoy estoy feliz y hoy disfruto en donde estoy. Y trabajo en práctica privada 10 años con mi ex socio, increíble relación, alguien que admiro y quiero muchísimo, y le tengo profundo agradecimiento a esos 10 años, a todo el equipo con el que trabajamos. Construimos cosas, la verdad, espectaculares, y logramos romper muchos de estos paradigmas. Ujú. Y hace como 5 años, justo en un temazcal, invito a mi esposa de su cumpleaños y tenemos una experiencia en un temazcal, y empieza a ser una experiencia muy profunda con el chamán. Empezamos a entrar más y entrar más y entrar más, y logramos, yo creo, ahí como este despertar que le llaman, que Ujú. a lo mejor está un poquito trillado hoy en día, pero yo sí lo viví. O sea, salimos del temazcal y fue como salir del vientre de la madre tierra, y fue como un renacimiento. Y ahí fue, yo te diría, que el primer momento en donde yo siento como que algo hizo clic, Ujú. algo se alineó, y empezamos los dos con un hambre de querer saber más, de querer crecer más. Siempre me ha gustado mucho la parte filosófica. Te digo, he estudiado Kabbalah, he estudiado, me gusta mucho leer temas de budismo. O sea, de chiquito me acuerdo, pero nunca había sido como un camino formal, y ahí hace clic algo y empezamos los dos a experimentar, a conocernos, a terapia, a procesos, a meditación, a respiración, a sonoterapia, a conocer nuestro cuerpo. Y empieza este camino de los últimos 5 años, en donde también ha sido bien interesante vivirlo como pareja, porque tengo muchos conocidos y muchos amigos que uno de los dos empieza con este proceso, Ajá. y una de dos: o se unen muchísimo o se separan y se divorcian. Y Claro. tengo muchos ejemplos de amigos que me dicen, es que empecé yo con esto, y ya que lo ves como tú, ya no puedes no verlo. O sea, Claro. ya que ves esa luz, dices, ya no puedo dejar de verla. Y con mi esposa ha sido bien interesante, porque hemos estado trabajando mucho y basado mucho en la comunicación y el respeto. Nos ha fortalecido muchísimo como pareja y como padres. Y entonces empezamos cada quien en su proceso. Muchas veces nos unimos, muchas veces cada quien lo que le va llamando, y volvemos a unirnos. Y ahí he encontrado mucho a través de la respiración, que me llevó a ser mi instructor de breathwork, y primero a trabajar en mí y ahora a trabajar con pacientes compartiéndolo. Y ahí une al tema de la apnea del sueño y entender respiración desde un punto de vista científico Ujú. y cómo eso afecta a nuestro cuerpo. Mucho el tema de meditación, mindfulness y sobre todo terapéutico, que es conocernos. Y ahí empieza este proceso en donde yo lo describo como me empiezo a escuchar, Ujú. y empiezo a escucharme más a mí que a lo que esperan de mí. Sí. Y me encanta mi profesión, me encanta lo que hago. Digo, no soy de esos casos en donde dice, dejé todo y me fui a vivir un ashram en la India y dejé todo, porque también yo creo que este camino espiritual, por lo menos como yo lo veo, requiere también cierta responsabilidad con las decisiones que hemos tomado o que decidimos tomar en esta vida. Y Sí. por eso me refiero a ser padre, a ser esposo. Y entonces siempre lo que yo he buscado es cómo traigo esa espiritualidad a mi realidad, Ujú. y no cómo escapo de mi realidad. Sí. Pero claro que empiezas a escucharte y empiezas a decir, oye, pues esto ya no se siente tan bien, ya no estoy tan cómodo. Y me doy cuenta que estoy en un proceso
o que estuve durante mucho tiempo en un proceso de blindarme y de irme creando estas capas para no sentir, que me he vuelto en una persona que opera a una velocidad increíble y que logra muchas cosas. Y que estaba yo logrando y dije, voy a hacer un podcast, hice un podcast, hicimos 50 episodios, y dije, voy a hacer cursos, y hicimos cursos de retiros de liderazgo y de team building, y conferencista, y tuve la oportunidad de dar conferencias por todo el mundo, y entonces me di cuenta de repente como que estaba haciendo muchas cosas, pero que no estaba disfrutando el proceso. Y ahí fue cuando dije, no más, voy a hacer un análisis muy profundo de todos los proyectos y de todo lo que tengo en mi vida, y voy a empezar a quitar aquello que no está alineado con mi propósito de vida y con mi misión en esta encarnación, y necesito escucharme. Se me hace padrísimo, y es curioso, ¿no? O sea, porque yo creo que todos vivimos estos momentos en la vida de reflexión, ¿no? Y lo que me llama la atención, digo, porque pues de alguna forma, pues tienes toda una carrera, pues estudios y demás, tenías una sociedad. Platícame un poco el cambio fundamental, ¿no? Y creo que algo tiene que ver también en esta parte que estabas comentando con tu esposa, ¿no? Que llevan este proceso juntos. ¿Cuál es el cambio fundamental de lo que hacías antes a lo que viene siendo esta nueva etapa o el doctor Jack Goldberg Reloaded 2.0? Justo ahí es donde me doy cuenta que aún haciendo la odontología como la hacíamos, que te puedo decir sin duda que es una de las mejores clínicas de México, con tecnología, era una odontología muy tradicional. Y yo empiezo a sentir este llamado interno de necesitas hacer algo más. Tú puedes hacer algo mucho más allá que ser un simple dentista, ¿no? Y otra vez las etiquetas, ¿no? Eres dentista y ya. Sí. Pero puedes ser muchas cosas, ¿no? Tú estás en finanzas, pero tienes un podcast, pero estás en un camino espiritual. Y entonces digo, ¿cómo puedo bajar todo eso a un proyecto que realmente deje una huella, que pueda cambiar a todo un gremio y a la percepción de un gremio, y que pueda yo hacer un cambio en la humanidad? Y por más cliché que suene, fue como un download de información. O sea, yo no considero que esto fue algo que nace de mí. Creo que viene de algo mucho más allá. Y fue como algo que llegó a mí en el momento que yo estaba listo para escucharlo. Porque como dices, muchos pasamos por estos momentos, pero ya está en ti si decides verlo o no verlo. Y si decides pasar por el proceso de incomodarte, porque este proceso sonará muy romántico ahorita, pero ha sido un proceso muy difícil. Porque yo estaba muy cómodo, tenía una práctica privada que me iba muy bien, que tenía muchísimos pacientes, que estaba muy contento. Y para yo poder llegar a ese 2.0 o a ese 10X que yo le llamo, pues necesitaba incomodarme y necesitaba salirme de esa zona de confort para poder crecer. Y entonces fue cuando me doy cuenta que quiero hacer algo más. Y que por más que estaba en un espacio increíble, con un socio increíble, que no tengo más que agradecimiento y puras cosas bonitas que pueda decir de él, se volvió en un proyecto personal. Necesitaba yo una independencia para poder yo hacer lo que yo quiero hacerlo a la velocidad que lo quiero hacer. Y entonces fue un proceso bien interesante, porque un día con mi esposa decidimos hacer un ejercicio que te recomiendo a ti y a todos los que nos están escuchando. Es un ejercicio de soñar. Y por más simple que suene, muy pocas veces nos permitimos soñar, porque nosotros mismos nos ponemos esas creencias limitantes, ¿no? No puedes hacer eso porque eres dentista, y no puedes viajar mucho tiempo porque pues tienes que estar atendiendo, ¿no? Si no atiendes el changarro, ¿quién lo va a atender? Entonces, todas esas creencias que nos vamos poniendo nosotros o la sociedad. Entonces, un día con Michelle, mi esposa, le dije, vamos a ir a cenar, nos vamos a sentar los dos y vamos a borrar todas las creencias limitantes que tenemos en nuestras cabezas, y vamos a soñar y vamos a intentar escuchar nuestro corazón y nuestra alma. Y fue un ejercicio increíble, porque fue eso, ok, dejo la odontología. Y me dice, ¿qué va a hacer? Le dije, pues no sé, me pongo a ser maestro de meditación o maestro de breathwork. Muchos amigos lo han hecho y han cambiado de profesión, ¿y por qué no? Y entonces dije, no, pero sí me gusta lo que hago. Me encanta poder conectar con pacientes. Yo tengo la oportunidad de estar con 30, 40 personas al día que vienen a mi casa a poder compartir y a darme su confianza y abrir su corazón. Entonces dije, no, eso sí me encanta. Me encanta la conexión humana, y yo la encuentro a través de la odontología. Me encanta el poder
tocar la vida de las personas y ayudarles a su autoestima. Entonces dije, no, por ahí no va, no se trata de dejarlo. Y otra vez, no se trata de escapar de mi realidad, se trata de redefinir y de crear una nueva realidad. Y digo, Joe Dispenza lo habla y muchos lo hablan de tú puedes crear tu propia realidad. Y entonces me la creo. Y entonces empiezo a decir, oye, yo también puedo. Y creo este concepto en donde digo, quiero crear una realidad diferente y eso se ve en un proyecto completamente nuevo que hoy es Goldberg Odontología Funcional. ¿Y qué hacemos en ese espacio y cómo se fue desarrollando esa filosofía? Porque al final es mi esencia. Y no es nada más, lo leí en el libro y me latió, sino es realmente compartir yo todo este proceso. Y entonces estoy ahí con mi esposa y decimos, queremos crear este concepto. Mi esposa en su propio camino, ella se vuelve experta en sonoterapia y ella encuentra su sanación a través de la vibración y a través del sonido. Entonces ella se vuelve terapeuta de sonido y de hipnosis y de meditación y está haciendo cosas increíbles. Y ella ha encontrado su magia a través de canalizaciones y de terapias muy profundas. Y entonces encontramos, ahí es donde me hace clic esto que tú hablas mucho, que me encanta, de mente, cuerpo y espíritu. Entonces digo, pues cuerpo, obviamente odontología, pues lo trabajamos, ¿no? Trabajamos la boca, trabajamos la conexión con el cuerpo, pero quiero llevarlo mucho más allá. Cómo conecta a un sistema que es un sistema integral, que es un sistema que hoy entendemos que es microbiota. Hace 10 años que yo estudié la especialidad, no se hablaba de microbiota. Yo creo que hoy ni se habla todavía en las universidades. O sea, es gente que está muy avanzada tratando de entender. Y entonces digo, bueno, cuerpo, lo tenemos claro, vamos a trabajar el cuerpo, pero desde un enfoque mucho más integral, desde un enfoque más funcional. Y tú has hablado con muchos nutriólogos funcionales y médicos funcionales y entiendes que hoy en día creo que es la medicina y es la odontología y es prevención, ¿no? Ya no debemos de tener una medicina correctiva, tenemos que tener una medicina preventiva. Y eso pues va a ser una humanidad mucho más sana y también minimizar mucho los costos, que eso ha sido un tema bien importante a nivel mundial, ¿no? El costo de la medicina y de la salud. Y entonces empezamos como a idear, hicimos un mind map y empezamos a literalmente escribir, decimos, si hacemos esto, y si nos vamos a vivir a San Diego, y si nos vamos a vivir a Miami, y si nos vamos a vivir a la India, y también teníamos un plan de irnos a Bali a vivir un año con los niños y a estar allá. Y entonces empezamos a soñar y a soñar, sin ninguna limitante. Y ya que teníamos todo eso, dijimos, ya, ahí se acabó el ejercicio. Y ya mañana con cabeza, donde vuelve a entrar el ego, donde permitimos otra vez el deber ser y la sociedad y todas las creencias, pues vamos a ver cómo acomodamos todo ese sueño en una realidad. Y empezamos a escribir esa realidad hace un año y hoy pues, esa realidad se convirtió en algo que materializamos en un espacio que es un espacio que tiene un propósito de servicio. Ahora, digo, me queda un poco de duda, ¿no? O sea, porque entiendo que el core y a lo que te has dedicado pues, durante 10 años y pues, los estudios y demás, más tiempo, pues es la odontología. Pero por otro lado, llevas un camino de 4 años espiritual, la parte de breathwork, lo que está haciendo tu esposa. Este espacio, o sea, el core o la raíz fundamental es la odontología y a partir de ahí trabajarlo de una forma más holística, conectando con esta parte, como mencionas, de cuerpo, mente y espíritu, o la oferta va a ser de otras cosas más allá de la higiene bucal. Es una excelente pregunta y te agradezco mucho que lo hagas porque sí es importante aclararlo. Y es 100% un espacio de odontología funcional, en donde el core, en donde ese eje va a ser la odontología y vamos a utilizar terapias complementarias y diferentes métodos para hacer una experiencia mucho mejor para el paciente. Pero siempre atacándolo desde mi nicho, que es la parte de odontología que conozco, que manejo y que tengo muy bien entendido. Pero ¿cómo puedes llevar una experiencia tradicional del dentista al siguiente nivel? Y es ahí en donde entra la parte de mente y la parte de espíritu. En la parte de cuerpo, creo que uno de los pilares que tenemos en odontología funcional es obviamente la parte del tratamiento. Ya hablamos un poquito de prevención. Entonces, quiero aclararte a qué me refiero con odontología funcional y cuáles son los pilares que tenemos dentro del espacio en Goldberg. Uno es la parte de prevención. O sea, el departamento más importante de nuestro espacio es la prevención. Y tenemos muchas estrategias para ayudar a nuestros pacientes a la prevención, porque todos saben que tienen que ir al dentista.
Sí. pero todos lo patean, ¿no? Todos dicen, sí, tengo que ir, pero ahorita ya no, porque ya es diciembre, porque mejor en enero, pero en enero no, porque está arrancando el año, y siempre encontramos el por qué no ir. Y uno de los principales problemas es porque no se le recuerda al paciente que tiene que venir. Entonces, utilizando inteligencia artificial, estamos creando todo un software de automatización de recordatorios a los pacientes. Entonces, si tú vienes mañana a mi consultorio, automáticamente el sistema a los 5 meses te va a mandar un recordatorio y le vas a picar un link y puedes hacer una cita virtual. Entonces, estoy tratando de quitar todos los puntos de fricción que puede llegar a tener un paciente para que regrese a su limpieza. Sí. Y entonces, de esa forma, incentivar a que vengan a prevención. Una vez que tú vienes al espacio, esa cita de prevención, esa cita de limpieza es muy diferente a cualquier cosa que hayas experimentado antes. ¿Por qué? Número 1, tecnología e innovación. En este espacio tenemos todos los mejores equipos que existen y muchos equipos que no se usan en odontología que estamos trayendo a odontología. Como por ejemplo, utilizamos agua ozonificada. Entonces traje un sistema especial de Estados Unidos que lo que hace es ozonificar el agua que utilizamos en los tratamientos. Entonces el agua que se utiliza en la limpieza tradicional es agua ozonificada. El ozono lo que nos va a ayudar es a penetrar mucho más profundo en los tejidos y nos va a ayudar a remover toxinas, a matar a las bacterias nocivas que tenemos en la boca y ayudarnos con problemas de mal olor en la boca, de inflamación en las encías, de problemas de pérdida de hueso. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos traer esto a la odontología. Otro ejemplo para poder aclarar esto es, por ejemplo, el uso del láser. Tenemos 4 diferentes láseres que utilizamos con diferentes longitudes de ondas y cada uno de esos láseres nos ayudan a diferentes procedimientos. Hay láseres terapéuticos que nos ayudan, por ejemplo, a dolor de articulación temporomandibular, que es algo que veo muchísimo hoy con el estrés que estamos manejando, sobre todo en la ciudad. Es cómo podemos utilizar eso para temas de articulación temporomandibular, para temas de bruxismo, para temas de apretar en la noche. Entonces, utilizando los láseres podemos ayudar a que el tratamiento sea mucho más efectivo. Eso y otras 1000 otras tecnologías que tenemos en el espacio que nos ayudan a que la parte odontológica sea una experiencia mucho más eficiente para el paciente y sobre todo que sea en un espacio que sea muy agradable. Entonces creamos este espacio que te da esta vibra como de un spa. Tú has estado en un spa y desde que entras automáticamente algo pasa en tu cuerpo, ¿no? En tus células que dices, ok, me puedo relajar, ¿no? Y entonces entras en esta vibra de relajación. ¿Y qué pasa cuando llegas al dentista? Es completamente lo opuesto. Llegas y ya te tensas por el olor, por el ruidito, por malas experiencias previas. Es que yo creo que hay como, ahorita me está acordando, yo llevo cortándome el pelo con el mismo peluquero desde que tenía 15 años. Y pues lo he seguido de diferentes salones, de donde estaba, trabajó, abrió uno asociado con otros cuates y después se independizó y abrió el suyo con muchos salones. Pero la primera vez en su nuevo salón, no la primera vez, pero iba, ya sabes, algunas reuniones, de repente me empiezan a lavar el pelo y me empiezan a hacer masaje, ¿no? Primero mi primera reacción yo fue así como de, pues, ¿qué onda con esta cuata, no? O sea, ¿quiere conmigo? Claro, no entiendo la onda. Pero ya después, la verdad, como que es una parte tan sencilla, o sea, nada más así como de un masajito de 2 minutos antes de que te corten el pelo, que te cambia la experiencia de lo que estás viviendo, ¿no? Pero, a ver, regresando un poco, hablabas entonces un poco la parte de la experiencia, la parte de la tecnología, que se me hace muy interesante, y con todos los conocimientos que tienes funcionales y lo que de alguna manera más avanzada para beneficio en términos de la salud del cliente, ¿no? Luego está esta parte zen que comentabas de decir, bueno, pues llegas y está un poco más relajada, pero vinculando esto, como estás diciendo, pues mente, cuerpo y espíritu, esta parte de espiritual, ¿cómo le das ese twist a la parte espiritual? Ahí voy, que es la cerecita en el pastel. Ajá. Déjame profundizar un poquito, si me permites, en la parte de mente, sí, que ahí es donde he trabajado yo mucho más en los últimos años. Te digo, he hecho un análisis profundo, investigación, focus groups y sobre todo miles de pacientes que han pasado por la silla y que he podido platicar porque a mí me gusta mucho escuchar al paciente. Y eso sí, es creo que una diferencia importante en lo que pasa en la medicina en Estados Unidos que hablábamos hace ratito. No te escuchan, tienen 7 minutos para darte un diagnóstico, para darte una propuesta de tratamiento y ya. Y aquí sí es, me siento y ¿cómo te puedo ayudar?
Y se vuelve este espacio hasta un poco terapéutico, ¿no? En donde muchas veces al dentista y al peluquero le cuentan más cosas que a cualquier otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la parte de mente, digo, utilizando 3 ejemplos, porque tampoco hay mucho tiempo para profundizar, 3 ejemplos muy prácticos de qué es lo que hace que cuando entres al dentista automáticamente te tenses, o desde una noche antes, porque todos me dicen, no dormí solo de saber que tenía que ir al dentista. Entonces, 3 ejemplos muy prácticos de por qué pasa eso, y lo tengo muy estudiado a nivel psicológico. Número 1, el ruido. Entonces me dicen, es que odio la maquinita y odio el ruidito, ¿no? Entonces ya nada más de pensar en eso, ya me tenso. Entonces yo digo, bueno, me puedo pelear con eso. Tengo los mejores equipos, traje unos equipos japoneses que en vez de... El ruido se hace porque era una turbina de aire. Entonces pasa aire por los valeros y eso es lo que genera el ruido de la famosa maquinita del dentista. Entonces utilizo un sistema eléctrico que ya no tiene aire. Entonces al ser eléctrico minimizas muchísimo el ruido. Igual hay un poco de ruido. No voy a, aunque tengo el mejor sistema, hay un poco de ruido. Entonces, ¿qué hacemos en mi espacio? Una vez que llegas, te ponemos unos audífonos que son noise canceling y tienes una pantalla especial de entretenimiento en la cual tú escoges lo que quieres. Entonces, tú te vas a acostar a tu limpieza y tú dices, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ponerte un capítulo de Creciendo Podcast? ¿Quieres ver Netflix? ¿Quieres ponerte una meditación? ¿Quieres ver las noticias? Lo que sea que a ti te vaya a distraer. Y al tener unos audífonos noise canceling, pues ya eliminamos el ruidito y de esa forma nuestros pacientes nos lo agradecen muchísimo. Otro punto importante, el aroma. Una vez que entras, el famoso olor a dentista, que es un material que se utilizaba mucho antes, que huele como a clavo. Ya es un material que no utilizamos, pero también ese olor a mucha gente como que le recuerda la mala experiencia o el trauma de la infancia. Sí. Entonces desarrollamos con unos queridos amigos de Aromaria, que probablemente conoces, un aroma especial para nuestro espacio. Entonces nosotros escogimos a través de diferentes pruebas el aroma especial para Goldberg, en el cual metemos un poquito de lavanda, metemos un poquito de menta. Entonces cada uno de los aromas que estamos escogiendo van a ayudar a que tu cuerpo empiece a entrar en un espacio de mucho mayor relajación y podamos eliminar cualquier aroma que tenga el espacio. Ya hablamos de tecnología, ya hablamos mucho de ansiedad. ¿Qué te genera la ansiedad cuando vas a ir a una cita con el médico o cuando vas? Mucho es la falta de confianza y la falta de conocimiento. No estoy seguro qué me van a hacer y por qué me lo van a hacer. Entonces yo dedico muchísimo tiempo de la consulta a la educación al paciente, porque si queremos crear realmente un cambio a nivel funcional, el paciente tiene que entender qué hizo mal, que lo trajo al problema, atender el problema de raíz, porque si tú vienes conmigo y tienes una caries, te la puedo quitar yo igual que cualquier otro dentista. Y vamos a utilizar materiales sin toxinas y vamos a utilizar la mejor tecnología, pero al final no estamos atacando el problema de raíz. ¿Por qué tuviste caries? ¿Por qué tienes un problema de erosión en tus dientes? ¿Por qué tienes un problema de respiración bucal? Entonces nos vamos a la raíz, a que tú entiendas, a responsabilizarte de por qué pasó lo que pasó y cómo podemos prevenirlo. Entonces creamos todo un tratamiento personalizado con base al diagnóstico para que tú entiendas y tú seas parte de la solución. Y eso nos ayuda mucho a trabajar la parte de ansiedad. Y aparte creamos un espacio que es un espacio emblemático dentro de Goldberg, que es un cilindro o un pod que tenemos en la entrada, que es un espacio de meditación. Yo siempre había soñado en había visto muchas películas y he leído muchísimos libros de CEOs espectaculares que tienen su meditation room y tienen su espacio como de isolation. Y yo dije, yo quiero crear eso para mí, porque antes de yo entrar a un procedimiento complejo, yo también quiero poder tener un espacio donde pueda estar en mi centro antes de entrar a un procedimiento quirúrgico complejo, para mi equipo principalmente, porque si yo tengo todo mi equipo de gente que está vendiendo wellness o que está compartiendo salud, pues ellos tienen que estar bien. Claro. ¿Cómo podemos esperar que alguien pueda compartir salud si estamos mal, no? Y después para nuestros pacientes. Entonces tenemos este espacio en donde a través de una experiencia inmersiva con luz, aroma y sonido, tenemos con 3 minutos, 5 minutos que el paciente entre a ese pod de meditación o de bienestar, pueden desconectarse y entrar mucho más relajados a la consulta. Entonces ahí es donde trabajamos Menti. En la parte de cuerpo también tenemos muchas terapias complementarias como luz roja, microcorrientes, ya hablamos de láser, sueroterapia. Antes de entrar a un procedimiento quirúrgico, pues vamos a través de ponerte un suero, asegurarnos que los niveles de vitaminas, de minerales, antioxidantes estén en niveles correctos para que puedas pasar por el procedimiento de una mejor forma. Hidrógeno molecular, que conoces muy bien. Presoterapia, por ejemplo, estás haciendo una limpieza, ya te tengo ahí 40 minutos, pues ¿qué más puedo hacer por ti? Entonces te ponemos unas botas de presoterapia y te hacemos drenaje linfático mientras estamos haciendo tu limpieza. Está padrísimo. Entonces ese es cuerpo y ese es mente. Y la parte espiritual
entendimos que muchos de los problemas de ansiedad vienen de traumas. Y pues tú conoces bien el tema de trauma y el tema de memoria celular y cómo todo esto se queda en nuestro cuerpo. Y mucha gente viene al dentista y nada más de escuchar el ruidito o de oler, ya automáticamente se activa algo en su sistema de defensa y es como, ya aquí no quiero estar, y se empiezan a tensar. ¿Y qué es lo que pasa una vez que te tensas? Pues tu experiencia va a ser mucho más molesta y mucho más dolorosa. Entonces, a través de la parte espiritual, utilizando técnicas como sonoterapia, que el espacio que mi esposa tenía fuera, ahora lo estamos integrando dentro de este mismo espacio de bienestar. Entonces, ella tiene un espacio en donde ella trabaja con la sonoterapia, con la hipnosis de sanación, con la meditación, con la gente que quiere. Y eso es algo que quiero aclarar mucho. Tú puedes venir con nosotros y podemos hacer una limpieza tradicional y no metemos nada de meditación y de espiritualidad si tú no lo necesitas o no lo estás buscando. Sí. Pero por lo menos ya tienes una opción. Y cuando tú trabajas la parte espiritual y puedes trabajar esos traumas y puedes entender por qué tienes esos miedos o por qué tú automáticamente te estás saboteando, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que tenemos que hacer ejercicio o sabemos que tenemos que comer bien o sabemos que nos tenemos que lavar los dientes, pero aún así no lo hacemos? Sí. Y puedes leer todos los libros que quieras de biohacking, pero no lo hacemos. Y entonces es ahí donde yo, primero en mí, y sigo trabajándome. O sea, yo no he llegado a donde quiero llegar y espero nunca llegar, porque el día que llegue, pues me voy a morir, ¿no? Seguir aprendiendo. Entonces, seguir aprendiendo. Y yo he entendido en mí que es por qué yo me saboteo, por qué si yo tengo que hacer ejercicio por mi longevidad, ¿por qué no lo hago? Y la única forma de tratar eso realmente a un nivel profundo, pues es tocando el espíritu y tocando, ¿no?, el querernos trabajar y querernos conocer. Y ahí es dar esa oportunidad dentro de ese mismo espacio para que podamos realmente hacerlo 360 y no nada más decirlo, porque es fácil hablar y decir, no, yo tengo una clínica holística y hacemos esto y esto y esto, pero ya bajarlo a la realidad nos costó mucho trabajo, muchísimas horas de diseño, muchísima ayuda de mis maestros, de mis coaches, de maestros espirituales, en donde seguimos trabajando y es un proyecto en desarrollo. Yo siempre he pensado que le metemos cosas nuevas porque sale una nueva tecnología, porque probamos algo que no funciona, porque escuchamos a nuestros clientes y a nuestros pacientes y decimos qué está funcionando, qué no está funcionando. Y al final es crear un oasis dentro de este mundo de caos, sí, en donde puedas llegar y en vez de decir, uy, tengo mañana cita en el dentista, digas, wow, sí, tengo ganas de ir mañana a mi cita en el dentista. Se me hace padrísimo. La verdad, definitivamente es algo que a mí me gustaría considerar en lo personal. Bienvenido, será un placer. Porque pues sí, definitivamente pues el cambio de este espacio y demás pues funciona de una manera muy, muy distinta. Y por otro lado, Jack, ahorita estabas platicando pues de la apnea del sueño. Por otro lado, pues has dicho que has tomado ciertos cursos de breathwork y demás. ¿Nos puedes platicar un poquito bajo esta filosofía y de alguna forma de medicina integral, o más bien odontología integral? ¿Cómo todo tiene que ver? O sea, hablamos de la microbiota, cómo puede afectar la respiración, pues, a tus dientes, a la forma en la que muerdes y demás. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Claro que sí. Es un tema importantísimo, como te digo, muy nuevo, muy poco estudiado. Somos muy pocos los que lo estamos haciendo en el mundo. Hay mucha gente antes de que yo iniciara con esto que ya lo hizo. Y uno de los problemas más importantes que tenemos como humanidad es el problema de la respiración. Y pocos lo vemos. Y la respiración es aquello que hacemos en el primer instante que llegamos a este mundo, es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando le dan la nalgada, la famosa nalgada que ya no se da, pero que todos visualizamos y empieza a llorar el bebé, lloran para que empiecen a respirar. Y lo último que hacemos antes de morirnos es nuestro último suspiro. Y pocos de nosotros somos conscientes de esa acción que tenemos todos los días, que es de respirar. Uno de los problemas que tenemos como humanidad es que hemos cambiado la respiración nasal a una respiración bucal. Y que hemos utilizado cada vez menos nuestros dientes, nuestra mandíbula, nuestra estructura facial por los alimentos que comemos. Entonces, si tú... hay un libro que se llama Breath de James Nestor, que es un librazo, que él hace todo un estudio de todos los cráneos de
hace cientos de años, y se da cuenta que las mandíbulas eran mucho más grandes, que teníamos muela del juicio, que es el tercer molar, y que teníamos cuarto molar también, porque necesitábamos masticar mucho más la comida, porque era comida que no estaba cocinada, que no teníamos fuego, que era mucho más fibra. Y entonces, al utilizar mucho más la boca, teníamos vías aéreas mucho más amplias, mucho más patentes, y eso hacía que respiráramos por la nariz y comiéramos por la boca, porque para eso está diseñado el cuerpo. La boca está diseñada para comer y la nariz está diseñada para respirar. Cuando nosotros respiramos por la nariz, pasamos por un proceso increíble que le sucede al aire que estamos respirando. Número uno, lo filtramos, porque tenemos todos los vellitos en la nariz y empieza por un proceso que pasa por diferentes cavidades. Por eso tenemos los senos paranasales, los senos maxilares, y todas esas cavidades van filtrando el aire, van humectando el aire y van cambiando la temperatura del aire a una temperatura mucho más cercana a la temperatura corporal. Y lo más importante es que minimizas el volumen de aire que estás respirando. Así como estamos comiendo más como humanidad, y eso nos ha traído problemas increíbles de obesidad y de salud, estamos respirando mucho más. Sí. Y el concepto de overbreathing es importantísimo que lo entendamos. Cuando tú respiras por la nariz, el volumen que respiras va a ser mucho menor que si respiras por la boca. Respiras por la boca, entra mucho más aire, no entra filtrado, no entra humectado y no entra a temperatura correcta y va directo a los pulmones. Y eso hace que respiremos de más. Cuando tú respiras más aire, hace que el dióxido de carbono que se está acumulando en nuestras células no le dé tiempo de acumularse. Y voy a explicar rapidísimo para no entrar mucho en química. Creo que tú ya conoces estos conceptos, pero la gente que nos está escuchando, hay un efecto que se llama el efecto de Bohr. El efecto de Bohr es un efecto que está descrito en la medicina y en la ciencia, que se puso muy de moda, ¿te acuerdas? En el COVID y en la pandemia, que todos compramos los oxímetros de pulso, ¿no? Sí. Y es que tengo 98 y tengo 100, y entonces ya todos conocemos ese concepto. Eso mide cuánto oxígeno hay en nuestra sangre, más no cuánto oxígeno realmente está llegando a nuestros tejidos. O sea, tú puedes tener 100% de oxigenación en sangre o 99% de oxigenación en sangre, pero si esas moléculas de oxígeno no se liberan y llegan a donde tienen que llegar, pues no sirve de nada. Sí. Y lo que activa esa cadena es el dióxido de carbono. Entonces, cuando el dióxido de carbono en nuestro cuerpo empieza a aumentar, si tú detienes tu respiración, o sea, respiras y haces una apnea, vas a empezar a sentir cómo tu cuerpo te empieza a mandar estas señales de quiero que respires. Eso es porque se está aumentando los niveles de dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono aumenta, esto le manda una señal a la hemoglobina, que es la que carga el oxígeno, para que libere la molécula de oxígeno y entre en la célula del riñón o del hígado o donde necesite llegar. Si no hay esta señal, tú puedes tener 99% de oxigenación, pero no lo quieres en la sangre, lo quieres liberándose. Sí. Y entonces, cuando tú estás respirando más veces por minuto o más volumen por minuto, no hay tiempo para que suba el dióxido de carbono y para que se active este proceso. Entonces tenemos una mala perfusión o una mala liberación del oxígeno hacia nuestros tejidos. Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, ya que nosotros respiramos más, ya entendemos que queremos un poquito de ese dióxido de carbono y ese sentimiento de necesito respirar, eso es bueno, eso no es malo. Y entonces a través de ejercicios de breathwork y a través de todo el proceso que he diseñado yo de reentrenamiento a respiración funcional, enseñamos a los pacientes a que entiendan a través de diferentes ejercicios cómo pueden lograr una mucho mejor respiración. Entonces, problemas de la humanidad de respiración bucal. Eso, ¿cómo lo bajamos a odontología? Cuando tú respiras por la boca, digamos en la noche, que es algo muy común, nos vamos a dormir, nos acostamos, muchos de nosotros sobrepeso, cuellos grandes, problemas de diabetes o problemas de resistencia a la insulina, mala alimentación, alimentación con ultraprocesados, entonces no masticamos lo suficiente porque todo es blandito y todo es fácil y todo tiene químicos, una mala digestión, y eso hace que nos vamos a dormir y es muy cómodo. Otra vez, el cuerpo siempre va a hacer lo que sea más fácil, no lo que sea mejor. Sí. Y entonces, ¿qué es más fácil? ¿Respirar por la boca o por la nariz? Pues por la boca. Entonces tú te vas a dormir, estás cansado, te fuiste a dormir viendo Instagram, scrolleando, con la luz en los ojos, todo lo que ya he platicado con muchos expertos en este espacio. Te vas a dormir y ¿qué haces? Pues abres la boca porque es más fácil respirar por la boca. Entonces abres la boca y empiezas a respirar por la boca. Tienes mucho más aire del que necesitamos, tienes una mala perfusión del oxígeno a los tejidos
Y a nivel bucal, tienes resequedad en la boca. Sí. Cuando te despiertas con la boca así súper seca, muy probablemente dormiste con la boca abierta. El cuerpo es muy sabio y por eso creó la saliva. La saliva nos ayuda a un proceso de buffering o un proceso de limpieza natural. Entonces, cuando nosotros comemos, la saliva lo que nos va a ayudar es a limpiar todos esos restos de comida y a través de los diferentes componentes de la saliva nos va a ayudar a prevenir caries y a prevenir problemas de disbiosis o de desbalance con las moléculas, las bacterias que tenemos en la boca. Entonces, si tú durante 6 o 8 horas de la noche estás respirando por la boca, va a haber una resequedad de la boca, por lo tanto no tienes una buena salivación y se vuelve un espacio mucho más propenso a tener problemas de las encías, que es gingivitis o periodontitis, problemas de caries o problemas de apnea del sueño. Entonces es un ejemplo de cómo la respiración nos afecta en el día a día y hemos creado un protocolo para poder ir atendiendo cada una de estas fases de la respiración, desde un paciente normal, porque tenemos gente que nos busca para hacer un Ironman y que quieren respirar mejor para poder hacer ejercicio, o pacientes que tienen un problema de salud importante porque no respiran en la noche. Entonces, ahí es como unimos todo este tema de la respiración. Ahora, para aclarar muy puntualmente, hay ronquido y hay apnea. Sí. La diferencia principal es que el ronquido sí va a haber un paso de aire por la vía aérea, pero está obstruida parcialmente. Y eso normalmente es o por la parte posterior de la lengua, por una vía aérea que está más pequeña, o por los problemas que ya hablamos de obesidad, etc. Entonces, pero hay algo de aire que está pasando. Cuando se obstruye completamente es cuando se crea la apnea. Y yo tengo pacientes que dejan de respirar entre 40 y 50 veces por hora. Es muchísimo. Y muchas veces dejan de respirar a tal profundidad que su cuerpo los despierta como con el... Sí, te puedes morir. Y te puedes morir, y aunque no te mueras, te estás muriendo lentamente. Porque imagínate, tú que entiendes sueño y que lo has estudiado muy bien y que tienes el hora y que lo mides, imagínate despertarte 50, 60 veces por hora. Sí, Lo que eso le hace a tu sueño profundo, a tu reparación. Entonces, no descansas, no reparas, no regeneras. Y entonces al día siguiente estás cansado, tu sistema no funciona. Entonces, el poner atención a la respiración, que es algo tan básico, yo creo que con que solo nos enfoquemos, o sea, si yo logro que la gente ponga un poquito más de atención a la respiración, ya creo que mi misión en esta vida se cumplió, porque es algo tan sencillo y es algo que es gratis. Y no vengo a venderles el nuevo producto mágico, la nueva pastilla. No sé si sabes más de respiración o de odontología. Jack. De todo un poquito, pero lo que me encanta es que es gratis y es para todos. Y todos, si conectas con tu respiración, cambias tu vida. Y puedes cambiar tus emociones y puedes cambiar tu estado de ánimo. Y no necesitas ningún psicodélico, ni ningún multivitamínico, ni nada especial. Platícame de dos cosas más relacionadas pues, con lo que tiene que ver también en la boca, ¿no? Uno es el pH que tenemos y cómo cambia el pH, cómo sabemos si tenemos un buen pH y qué recomendaciones nos das al respecto. Y el otro es la microbiota. Perfecto. pH es importantísimo que lo entendamos. Y va un poco relacionado con lo que hablábamos hace ratito, los ultraprocesados y la alimentación que tenemos. Y la respiración, porque eso también nos lleva. Cuando tú respiras por la boca, no tienes salivación y eso automáticamente va a alterar el pH, porque el pH está balanceado por la saliva. Entonces, si no tienes una buena salivación, eso nos va a afectar el pH. 2, alimentación. Alimentos ultraprocesados, mucho alcohol, vaping, que es gravísimo, cigarro, puro. Todo eso nos va a afectar al pH de nuestra saliva, al pH de nuestra boca. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Número 1, cerrar la boca. Que para mí es, o sea, si con algo se pueden llevar de este espacio es cierren la boca y respiren por la nariz, porque eso ya automáticamente nos va a regular y autorregular el pH. Como sabemos, en nuestro espacio tenemos un test para poder medir el pH y poder asegurarnos y dar recomendaciones muy puntuales, porque como hablábamos hace rato, personalizamos el tratamiento. Entonces yo te hago un test de saliva de pH y con base a eso te puedo decir, estamos bien o veo ciertos red flags y entonces analicemos tu estilo de vida, ¿no? Sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás fumando? ¿Cómo estás respirando? Y ahí nos metemos mucho a la parte funcional. ¿Qué agua estamos tomando? Algo que me obsesioné yo en los últimos meses y cuando me meto en algo me meto a profundidades en el tema del agua. Y por eso te digo que traje este sistema especial. O sea, no creo que haya agua más limpia que la que tenemos en nuestro espacio.
y cuando quieras bajar Yo uso de los filtros estos de Kangen Water. Excelente. Kangen, tenemos Kangen nosotros. Ajá. O sea, yo hice un doble filtrado. Uno para tratamientos y uno para Kangen. Tenemos Kangen, la K8, que es increíble y funciona súper bien. Porque, por ejemplo, Kangen lo que va a hacer es alcalinizar el agua y meter el hidrógeno molecular, aparte de purificarla. Sí. Lo que es bien importante es que el agua en México está tan sucia que necesitamos hacer un prefiltrado. Un doble filtro. Entonces, siempre tener un filtro con ósmosis inversa o la estrategia que quieras utilizar previo a Kangen, pero cuidar el agua. Y el agua que utilizamos en los tratamientos pasa por un triple sistema de filtrado y después lo ozonificamos. Y entonces ahí el ozono es lo que nos está ayudando muchísimo a poder balancear a nuestros pacientes. Y por último también nutrición. O sea, nutrición funcional, que has hablado con muchísimos expertos. Es bien importante que entendamos cómo están, por ejemplo, nuestros niveles de metales pesados, algo que no hemos platicado. Muchos pacientes tienen amalgamas en la boca. La amalgama tiene mercurio. Y hay esta controversia entre si las tenemos que quitar o no las tenemos que quitar. Mi opinión es que claro que hay que quitarlas. Y en la mayoría de los casos yo veo amalgamas de 30, 40, 50 años, que yo soy muy honesto con los pacientes. Yo no soy radical de decir tienes que hacer y te tienes que quitar todo. Yo siempre digo, a ver, primero vamos a un análisis de cómo está la restauración. Si está íntegra, si los márgenes están perfectos, si todo se ve bien, ya depende de ti si lo quieres o no lo quieres quitar. Pero en la mayoría de los casos hay cracks, hay espacios, hay microfiltraciones y al tener mercurio en la amalgama, pues hay un micro leakage de ese mercurio. Entonces, más lo que comemos, más el pescado, más todo lo que metemos, tenemos metales pesados en el cuerpo, entonces no tenemos un buen proceso de depuración de nuestro sistema. Entonces hay que entender mucho más a fondo cómo estamos y qué está afectando al pH. Pero yo te diría tips muy prácticos. Número 1, cierra la boca. Número 2, ve lo que comes y lo que tomas. O sea, yo eliminé de mi dieta hace muchos años refrescos, por ejemplo. Es algo que es completamente innecesario y si estamos tomando refrescos es puro ácido. Sí. O sea, hay muchos ejercicios que tú pones un diente extraído en una lata de Coca-Cola y la ves a la semana y está completamente erosionada como si lo hubieras metido en ácido clorhídrico. Sí. Y eso es lo que estamos tomando. Entonces, quitemos ultraprocesados, quitemos refrescos, quitemos bebidas con azúcar. O sea, volvamos a una alimentación mucho más natural y eso solito, respiración nasal y una buena alimentación te va a ayudar a regular el pH. Porque algo que no hablamos para finalizar es el óxido nítrico. Óxido nítrico nos ayuda muchísimo a regular diferentes áreas de nuestro sistema. Una muy importante es problemas de presión arterial alta. Hay muchos pacientes que hemos logrado regular hipertensión solo cambiando la forma en la que respiran, porque nuestro cuerpo está diseñado para autosanarse. Nosotros somos los que interferimos. Entonces, si tú respiras por la nariz, generas óxido nítrico y a través de diferentes ejercicios de breathwork también puedes aumentar el óxido nítrico y eso nos va a ayudar a mejorar el tema de vasodilatación y vasoconstricción de nuestras venas y nos ayuda muchísimo a muchos procesos. Entonces, yo te diría alimentación, respirar por la nariz y una buena atención dental. Porque, o sea, ahorita no hemos hablado. Tienes que cepillarte los dientes. O sea, es lo que te iba a preguntar. Tenemos que hacer. Justamente, ¿cuántas veces te debes de cepillar los dientes? ¿Cuándo y cuándo no? Porque también hay veces que no por la parte de los ácidos y demás, ¿no? Importantísimo y qué bueno que lo tocas. Siempre, 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 y lo digo, y este es uno de los videos más virales que tengo en redes sociales, siempre hay que cepillarse antes de desayunar. El peor error que podemos hacer, y sobre todo en una dieta muy americana, ¿qué hacen los americanos? El vaso de jugo de naranja, que es ácido con azúcar, y comida ultra procesada y ácido. Entonces, cuando tú, digamos, el jugo de naranja, vamos a tomar jugo de naranja. Ese ácido pega en el esmalte de los dientes y automáticamente inicia un proceso de desmineralización. Y voy a tocar un poquito este tema que es bien importante. Desmineralización de los dientes y remineralización de los dientes. Todo el tiempo nuestros dientes van a estar en este proceso de sacamos los minerales que están en los dientes o los volvemos a meter. Los debilitamos o los hacemos más fuertes, prácticamente. Cuando tú comes, va a haber un proceso de desmineralización. Si comes o tomas cosas muy ácidas, ese proceso va a ser mucho más avanzado. Y para la gente que es consciente y healthy, kombucha o vinagre de manzana son excelentes para la salud, pero son muy ácidos también. Entonces, por ejemplo, a mí que me gusta todo eso, siempre con popote.
Entonces, quiero mi vinagre de manzana en la mañana con agua tibia para mi digestión y para la microbiota. Perfecto, me lo tomo con un popote. Entonces ya no pega en el diente. Que no sea de plástico. Paga que no sea de plástico. Nada de plástico. Eso también es importante. Pero que vaya directo y que no pegue en el diente. Sí. Si tú te tomas tu jugo de naranja y después dices, me tengo que ir a lavar los dientes porque ya desayuné, vas a pasar el cepillo de dientes, que es un cepillo que siempre es abrasivo, y recomiendo siempre que utilicemos un cepillo de cerdas suaves. Nunca, no hay un solo motivo por el cual debamos utilizar cerdas medianas o fuertes. La única razón es un tema psicológico del paciente que siente que se limpia mejor. Sí. Y yo les digo, no sientas, mejor haz la técnica correcta y con mucho gusto te puedo mandar videos para que compartas con tu audiencia de cuál es la técnica de cepillado correcta, pero siempre un cepillo suave. Entonces, si tú llegas con el jugo de naranja y luego le pasas el cepillo y estás abrasionando o raspando ese esmalte y está debilitado porque lo desmineralizamos con el ácido, ¿qué pasa? Empezamos a perder grosor de ese esmalte. Y seguramente has visto gente que sonríe y se le ven los dientes como súper amarillos. Sí. No es porque no se los lave, es porque ya eliminó esa capa de esmalte y ya se ve la dentina, que es la capa más profunda y esa es la capa más amarilla. Entonces tenemos que cuidar nuestro esmalte. Entonces siempre vamos a cepillarnos antes de desayunar. Número 1, porque durante la noche esperamos que hayas dormido con la boca cerrada y que hayas tenido una respiración nasal. Si no es así, muy probablemente tienes una resequedad en la boca y es donde empiezan a florecer todas las bacterias. Y hablando ahora sí, conectando con microbiota, todos tenemos en la boca alrededor de 700 o 800 microorganismos todos los días. Y eso está bien. Una de las mentiras más grandes, y estoy enojadísimo con la industria, es este concepto de haz un enjuague bucal para matar al 99.9% de las bacterias. No queremos matar a las bacterias, porque las bacterias hay bacterias buenas y bacterias malas. Sí. Y no tenemos la tecnología hoy en día para decidir que este enjuague bucal que compras en el supermercado solo mata a las malas. Y las malas también equilibradas son parte de nuestro sistema. Entonces todos tenemos en la boca cientos y miles de bacterias, de hongos, de virus, y todo eso es normal siempre y cuando se mantengan en balance. El problema es cuando hay una disbiosis o hay un desbalance de la microbiota. Y entonces todos tenemos, por ejemplo, una muy famosa que se llama Streptococcus mutans, que es la que causa una de los principales causantes de caries. Tú en este momento, yo en este momento, y todos desde que nacemos. Cuando nacemos, no, pero empieza el contacto con la madre, empieza el contacto con el padre, le damos besos a nuestros hijos y empezamos a transmitir todas estas bacterias. El Streptococcus mutans, cuando está en balance, no hace nada, pero cuando se aumenta el número de bacterias en la boca o se da las condiciones correctas, empieza el proceso de caries. Caries no son unos animalitos que se comen nuestro diente como nos enseñaron de chiquitos. El proceso de caries requiere que haya 3 cosas principales. 1, que exista el microorganismo, que ya dije que todos lo tenemos. 2, que exista el host o el individuo, el diente en este caso. El portador. Y el 3 es que haya un alimento para esas bacterias. Y, por ejemplo, el Streptococcus mutans, que causa bacterias, se alimenta de carbohidratos complejos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y azúcares. Entonces, tú comes chicles, dulces, chamoy, muchos carbohidratos, pan, pasta, etcétera. Eso se va a alojar en los dientes, los microorganismos van a alimentarse de esos carbohidratos y generan un ácido como un residuo. Y ese ácido empieza a disolver nuestro diente y eso es lo que causa la caries. Ahora, ahí, digo, de alguna forma, para la microbiota o de lo que he visto y demás, y yo tomo algunos de ellos, pues hay probióticos y prebióticos. Para la microbiota bucal, ¿hay algo que recomiendes o de comida o alimentos que valgan la pena o inclusive tipo probióticos o prebióticos? 100%. La respuesta es no lo sabía y los desarrollamos nosotros. Como no existía algún producto, otra vez, porque no hay suficiente data y no hay suficiente investigación, no existía un producto que a mí me había gustado con lo que yo había estudiado. Entonces, nosotros diseñamos una línea de probióticos y prebióticos para diferentes cosas. Tenemos para caries, tenemos para halitosis, que es olor feo en la boca, tenemos para problemas de encías. Entonces, sí existe un producto que puede suplementarte, que lo pueden adquirir con nosotros y funciona muy bien. Pero antes de eso hay que entender, y hacemos un test también de microbiota oral para ver
saber, porque otra vez, yo te puedo dar una pastilla, pero no sé si es la que tú necesitas. Claro. Entonces, ¿qué cepa de probiótico te tengo que dar? Claro. Y para eso tengo que ver qué tienes en la boca. Entonces, te hago un test de microbiota, que lo hacemos a través de genética y podemos ver, bueno, tú estás muy alto en esto, esto y esto, entonces, ¿cómo lo balanceamos? Yo soy un creyente en la suplementación y yo personalmente consumo muchísimo, pero también creo que debemos dar soluciones prácticas a la gente que nos está escuchando y no todos tienen acceso a poder comprar suplementos. Sí. Entonces, muy práctico, volvemos a lo mismo, back to basics. Respira por la nariz y aliméntate bien. ¿Qué alimentos nos ayudan a generar una mejor microbiota y una mejor salud oral? Los que no nos gustan, que son los vegetales. Siempre vegetales de diferentes colores. O sea, un plato debe tener mucho vegetal verde, o sea, mucho lechugas, todos estos verdes oscuros que tenemos ayudan muchísimo y diferentes colores. Por ejemplo, betabel. El betabel nos ayuda muchísimo a aumentar los niveles de óxido nítrico que hablamos hace ratito. Y los vegetales y la fibra nos van a ayudar a tener una mucho mejor microbiota. Las bacterias buenas se alimentan de vegetales, se alimentan de fibra. Las bacterias malas se alimentan de carbohidratos y de azúcares. Entonces, aumentamos Coca-Cola, pastas, pizzas, tacos, cosas que son comida frita, todo eso, pues vamos a alimentar a las malas bacterias. Vegetales, un buen sueño, un buen ejercicio, una buena conexión con nuestro centro, con nuestra meditación, con nuestro mindfulness, tratar de limitar, porque no podemos eliminar nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Todo eso alimenta las buenas bacterias. Entonces, esto que se le conoce hoy como el segundo cerebro, que es la microbiota, muchas veces es más importante que nuestro primer cerebro, porque de ahí nacen las enfermedades, de ahí se decide nuestra epigenética, si tenemos o no tenemos cáncer, si se activan o no se activan ciertas predisposiciones que tenemos. Entonces, yo soy mucho de recomendaciones básicas y que sean accesibles para todos. Y volvemos a basics, alimentación, respirar por la nariz. Si crees que estás respirando por la noche, por la boca, taparte la boca, que es un tip muy práctico. Mouth taping, compras una cinta adhesiva y te tapas la boca. Debemos de hacerlo bien con un protocolo que tenemos en la clínica y nosotros medimos oxigenación en la noche con y sin para poder ver qué está pasando, porque todo esto es con data y con ciencia, pero si no puedes venir a vernos, por lo menos cómprate un tape y tápate la boca en la noche. Eso ya te hace un cambio. Yo lo llevo haciendo como hace 6 años y no me la perdono. O sea, a la hora que llegue en el avión, haga lo que haga, me pongo mi tape y duermo increíblemente mejor y lo tengo medido. Pues buenísimo, mi querido Jack. Se me hace padrísimo lo que estás haciendo, el enfoque. La verdad es algo sumamente novedoso. Hace una plática muy ilustrativa, no solo de la odontología y pues todo lo referente a la limpieza bucal y pues esta práctica que manejas. Yo creo que muchos temas que eres un experto en wellness y te agradezco por acompañarnos. Un libro que nos recomiendes, mi querido Jack. Pues yo creo que regresaría a muchísimos podía recomendar, pero regresaría a que se llama Respira o Breath de James Nestor, porque hablamos de ese tema. Y si logramos cambiar en la sociedad simplemente eso, que respiren por la nariz y que respiren menos, ya creo que cumplimos una parte de la misión de este día. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jack. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar como Dr. Jack Goldberg en Instagram y Facebook y LinkedIn, pero principalmente en Instagram y en YouTube. Y nuestro espacio es Goldberg Odontología Funcional. Y ahí estamos constantemente recomendando, dando tips muy prácticos. Como te digo, a mí me gusta bajar toda esta filosofía en, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, no? ¿Y tú qué puedes hacer en el día a día? Entonces ahí estamos constantemente subiendo recomendaciones. Pueden buscarnos, mandarnos mensajes. Aunque no puedan venir a vernos físicamente, búsquenos y con mucho gusto ahí los podemos ayudar. Pues muchísimas gracias, Jack. Te agradezco mucho. Gracias a ti por tu tiempo, y sobre todo tu propósito. También felicitarte por esto tan hermoso que estás haciendo, porque yo que tuve un podcast, la energía y el cariño que se le tiene que poner a un proyecto así, pero tu mensaje llega a muchas más personas de las que tú crees. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias.